¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes, es 4 de marzo ya, estrenamos el magazine en este mes de marzo, mes en el que empieza todo así como a fluir, la primavera a finales de este mes, hay más luz, todas esas cosas. Bueno, aquí estamos. A gusto siempre, en este plató que es su casa, ojalá así lo consideren, dispuestos a compartir con ustedes un tiempo de televisión. Hoy un poco más cortito, les advierto, tendremos un poquito menos de tiempo porque los carnavales nos llaman a la puerta y tenemos que darles paso, y será cuando terminemos este programa un poco más corto, pero aún así hay muchos contenidos interesantes. Les voy a contar con qué vamos a terminar hoy, con la orquesta Nexia. Bueno, David del Nogal, que es el propietario de esta orquesta, estará con nosotros para hablarnos de los andares de una orquesta como esta, y también tendremos el disfrute de terminar 8 Magazine Ávila por hoy con la voz de una de las componentes de la orquesta. Se llama Thais Simón. Ella nos va a ofrecer un tema en directo, con su voz en directo, y se lo agradecemos muchísimo. Será para finalizar, pero miren, hay más cosas. Además, estaremos en buenas manos, en las del médico internista Humberto Mendoza. Hoy seguiremos hablando de la obesidad, de su epidemiología y sus tratamientos. Y charlaremos con José Luis Serna, dibujante, ilustrador y creador de cómics. En esta ocasión viene a hablarnos de su nueva obra, de la saga Historia de los que hicieron la historia de España. Llega Segunda República y Guerra Civil. Sí, así será. Humberto Mendoza está ya con nosotros en plató, José Luis Serna subirá dentro de un momento, en fin, todo eso lo hemos preparado con mucho cariño, y ahora empezamos estando en muy buenas manos. Periódicamente hablamos de salud, vamos intercalando la salud de los más pequeños con un médico pediatra, José María Maillo, que viene aquí una vez al mes, y con Humberto Mendoza, que es médico internista y que también una vez al mes, de forma intercalada, viene aquí a hablarnos de cosas bien interesantes. Buenas noches, Humberto. Buenas noches, Ana, ¿qué tal? ¿Qué tal estamos? Pues bien, estamos bien. Bueno, pues nos alegramos todos un montón, y además de que estés aquí para contarnos cosas que nos competen de una u otra manera a casi todas las personas. Ya en la anterior edición en la que estuvimos contigo hablábamos de la obesidad, pero se nos quedaban muchísimas cosas en el tintero, porque bueno, pues es un tratamiento como pausado el que tenemos que hacer de un problema, porque no hay que llamarlo enfermedad, entiendo yo, un problema que padecen muchas personas y que además cada vez tiene una incidencia mayor. No sé si esto es así o no, cuéntanos. Sí, es así. Realmente para mucha gente sí es una enfermedad, es un debate abierto, pero en todo caso es un estado mórbido, es decir, de preenfermedad, que hay que abordar con seriedad, con tranquilidad también, pero sabiendo que es algo que debemos intentar resolver o ayudar a todas estas personas que tienen este problema de la obesidad. Luego ya hablaremos de cuántos problemas se pueden asociar, o por lo menos los problemas principales, porque hay más de 200 problemas descritos que están relacionados con la enfermedad, bien produciendo la enfermedad o la preenfermedad, produciendo enfermedades concretas o produciendo estados mórbidos que pueden generar con el tiempo enfermedad. La obesidad desde los años 70, 80 hasta los bien entrado el 2000 ha ido aumentando. Es un problema mundial que afecta a todas las edades y a los niños también. Parece que ha habido una cierta estabilización en los últimos años, pero por ejemplo en España los estudios que se han hecho hablan de que casi un 50% de la población, y en algunos incluso más de un 50%, hay un problema de sobrepeso o de obesidad. La propia obesidad que hablábamos en el otro programa, que es un índice de masa corporal mayor de 30, puede afectar hasta el 20% de la población española, y no nos quedamos muy detrás de muchos países europeos o occidentales e incluso en vías de desarrollo donde el problema de la obesidad está
siendo una epidemia, ¿no? Es lo que iba a decir, ¿se puede considerar epidemia, por lo tanto, la obesidad? En Porque estamos hablando de unos porcentajes muy elevados, Claro, ¿no? en cuanto a que es un problema de salud y cada vez afecta a más personas, podemos hablar de un problema de epidemia de la obesidad en todos los estamentos, a todos los niveles, a todas las edades. Bueno, hoy nuestro programa va a ser de tratamiento de la obesidad, sobre todo, porque sí que hemos hablado en la anterior charla que tuvimos de sobre todo las enfermedades derivadas de la obesidad, que definimos cómo. ¿Cuándo se considera que una persona es obesa? Cuando el índice de masa corporal es mayor de 30. Vale. Recordemos un poco, ¿verdad? Porque aunque lo dijimos hace un mes, Sí. pero vamos a recordar que el índice de masa corporal es una medida fácil de extraer en cuanto a nuestra talla y nuestro peso. Es una fórmula que hay calculadoras que lo calculan muy rápidamente y tenemos que estar en un intervalo no mayor de 25. Cuando estamos más de 25 hasta 30 estamos con sobrepeso. Cuando estamos más de 30 entramos en lo que es la obesidad. Eso es la definición. Y entonces el sobrepeso ya puede ser un problema y lo es de por sí, pero donde se ha visto que hay mayor patología asociada es cuando pasamos de ese índice de masa corporal. Y cada X de aumento, cada 5 puntos de aumento, añadimos más enfermedad, de 30 a 35, de 35 a 40, o los grandes obesos, los obesos mórbidos, cuando son de 40 o 45 más de índice de masa corporal. ¿Enfermedades como cuáles? Vamos a mencionar algunas de ellas que puedan estar directamente ligadas con la obesidad. Vamos a recordar las más importantes, porque como te decía antes, hasta 200 enfermedades o más se han relacionado con la obesidad. Mira, la gente obesa tiene problemas de diabetes. No el diabético tipo 1, la persona que empieza de niño, sino la diabetes tipo 2, que se relaciona muchísimo con la obesidad. Muchos obesos son diabéticos o prediabéticos, es decir, tienen niveles de azúcar alto, pero no llegan al rango de diabetes, por un problema de que las grasas, cuando ya están en un gran volumen, que ocasionan un trastorno en los adipocitos, en las células o en los complejos celulares que están en la grasa corporal, generan una resistencia a la insulina y producen diabetes. La hipertensión, los problemas respiratorios, la gente que utiliza máquinas para dormir, el síndrome de apnea del sueño, problemas de hígado, como es el hígado graso. Mucha gente le suena que es lo que es el hígado graso, pero no sabe mucha gente la trascendencia de importancia que puede tener eso cuando ese hígado graso es moderado o es grave. Eso a lo mejor hablamos un poco, si da tiempo, del hígado graso, porque yo creo que es el gran desconocido. La eco, me he hecho una eco y no tengo nada. Hombre, tienes hígado graso. Me han dicho que no es nada. No, puede tener una importancia alta si ese hígado graso es severo en la ecografía que te han hecho. La hipertensión arterial, la gota, los problemas de depresión, los problemas de artrosis, sobre todo Claro. artrosis de rodilla, los problemas de trastornos menstruales, el enfrentamiento con las Incluso de enfermedades sueño infecciosas, también, ¿no? Claro. trastornos del sueño, los problemas ante la respuesta ante las enfermedades infecciosas. Siempre cuando recordamos el COVID, ¿no? El COVID, un factor de riesgo era la obesidad. Enfermedades vasculares, venosas, ¿no? Las trombosis en las piernas, muchísimas enfermedades metabólicas, alteración de los lípidos, incluso afectación de la boca, enfermedades periodontales, entre otras muchas que pueden ir saliendo ahora en la entrevista, se han relacionado con la obesidad. Por eso es muy importante que en este programa la gente que tenga estos problemas, que sean obesos, le den una importancia y entiendan que es interesante acercarse a su médico para hablar. Vamos a dar pinceladas, pero a comentar qué posibilidades hay de iniciar un tratamiento de X tipo para intentar solucionar esto. Vamos a ello entonces, Vamos a ello. porque bueno, estamos hablando de un problema importante, se puede considerar enfermedad en algunos casos y además tiene asociadas muchas patologías que pueden ser muy graves si esto no se tiene en cuenta. Tratamientos. ¿Cuáles son los más comunes, los más frecuentes? Y creo que hay algunos novedosos, por eso queríamos incidir en este programa hoy hablando de ello, porque se nos había quedado todo en el tintero y los tratamientos son muy importantes. Eso es, yo creo que es la gran novedad y la gran revolución, en cierta manera, de los fármacos,
del siglo XXI, sobre todo el año 24-25, en cuanto al abordaje de este tipo de problemas. La dieta es lo que clásicamente se ha utilizado desde tiempos inmemoriales. Gente obesa, pues como lo intenta solucionar haciendo dieta. La dieta es importante y si uno no es capaz de una dieta normal, bajar peso, pues lo tiene su médico de cabecera, su enfermera en los centros de salud, y si no, pues el nutricionista, el endocrino, el internista o el médico que le atienda le debe apoyar y le debe dar unas dietas adecuadas pues a su situación física, a sus condiciones y a su edad. Eso está muy bien. Pero desafortunadamente la dieta, que luego hay que llevarla con un cambio de estilo de vida, con un ejercicio físico, se ha visto que se consiguen unas pérdidas de peso de un 5%, que para una, como hablábamos la otra vez, una operación bikini, un querer perder unos kilitos porque algo no nos gusta ya de nuestro cuerpo, porque tenemos un evento que nos gustaría estar un poquito mejor en cuanto al aspecto de sobrepeso. Que no se entre el pantalón, vamos. Exacto, capamos en un vestido, en un pantalón. Sí. Eso está muy bien, pero cuando tú tienes una situación de 20, 25, 30 kilos de más, es muy difícil. Todos conocemos casos de gente que lo ha conseguido. Fíjate, pesaba 100 y pico kilos, ahora pesa 80, pero eso es excepcional. Entonces, está muy bien, pero depende de dónde partamos. Si partimos de una obesidad importante, ahora tenemos medicamentos que pueden ayudarte con nulos o muy pocos efectos secundarios, que luego si quieres hablamos, a perder una cantidad de peso en torno al 10, 15, 20%, que eso ya estamos hablando de palabras mayores, ¿verdad? Tener 100 kilos de peso y perder 5 kilos, bueno, no está mal, pero a lo mejor no estamos consiguiendo los objetivos que queremos. Pero si ya perdemos 20 kilos, estamos probablemente muy cerca de conseguir esos objetivos que queremos. Tenemos fármacos antiguos cuyo mecanismo de acción era producir problemas a nivel del tubo digestivo y de las enzimas pancreáticas y a nivel de todos los jugos y sustancias que sirven para la digestión, bloqueando los alimentos y produciendo, por lo tanto, falta de absorción de los alimentos a nivel del tubo digestivo y favoreciendo las pérdidas a través del tubo digestivo, y al no absorber ese alimento, pues uno perdía peso, con muchos efectos secundarios, ¿no? Pues producir diarreas, producir dolores abdominales. Luego han aparecido unos fármacos, que hay varios, que si da tiempo podemos matizar algo de cada uno de ellos, pero yo creo que en términos generales, que es lo que tenemos que hacer en este programa, que luego la gente se acerque a sus médicos, a sus enfermeras y amplíen más la información, tenemos fármacos que han ido de la mano de la diabetes, porque han sido fármacos que se han inventado principalmente para la diabetes, y que se ha visto que se consigue una pérdida de peso mucho más adecuada en cuanto a la fisiología y en cuanto a los objetivos. Son fármacos que consiguen mejorar las alteraciones que hay cuando uno tiene obesidad en cuanto a sustancias internas, producción o déficit, conseguir que el cerebro se sacie o note que está con menos apetito de lo habitual y por lo tanto uno come normal pero se sacia antes, y luego a nivel del tubo digestivo enlentecer la digestión, haciendo que uno se encuentre más pesado. Pesado durante más tiempo. Efectivamente, vale. Se sienta que ya no quiere comer no más. Tiene Empieza a comer con mucho apetito, sí. pero se cansa, ¿no? Vale. Ya no quiero. Antes me comía el chuletón, ya no me como un tercio, un cuarto del chuletón o medio chuletón porque ya no me apetece más. Entonces son fármacos que tenemos, algunos por vía oral, la comodidad de no tenerte que pinchar, con potencias no malas, de 5, 10% de pérdida del peso, y otros que son parenterales por vía subcutánea de fácil administración, se lo pone la propia persona, como te pones una insulina, como te pones una heparina, unas agujitas pequeñas, unos bolígrafos que puedes tenerlos en el frigorífico, y que te consiguen pérdidas de peso de 15, 20% del peso corporal. Es decir, estamos llegando a perder una persona de 100 kilos, 15, 20 kilos de peso, con simplemente notar que se le ha quitado parte del apetito que tenía antes. Estos fármacos, los parenterales, en general no están financiados, son fármacos de cierta... ¿Y son costosos? Son costosos, claro. En torno a 200, 300 euros al mes. Vale.
Pero es cierto que si hablamos de lo que uno gasta, o la gente que ha estado luchando contra vientos y mareas para perder peso durante 5, 10, 20 o toda su vida, hay gente que te dice, llevo toda mi vida luchando contra la obesidad, pues a lo mejor uno echa sumas y restas y se ve que a lo mejor estar con un tratamiento 3, 4, 5 meses, porque no es para toda la vida, es para conseguir objetivos, ¿no? Y luego plantarte mantener, claro. y mantenerte, y ahí viene la lucha segunda. Ya no tienes el fármaco, ahora tienes que luchar contra ese apetito que puede ser que vuelva, ¿no? Y el efecto rebote que ocurre con estos fármacos y cualquier otro. Y cuando ya Nos quedan 2 minutos. Bien. Vale. Cuando ya intentas, cuando esto no es suficiente, tienes el tema de las cirugías, ¿verdad? Iba a plantearte La cirugía bariátrica, el balón gástrico, Sí. pero bueno, yo creo que antes de llegar a esa situación, que son soluciones drásticas, quirúrgicas, muchas de ellas, salvo el balón, que es mucho menos traumático, pero con menos objetivos en cuanto a la pérdida de peso, el balón este que se le pone en el estómago a la gente, yo creo que hay que valorar los fármacos, que como te estoy diciendo, no tienen apenas efectos secundarios, en el mundo del tubo digestivo, algo de náuseas, algo de estreñimiento, diarrea, y que consigue objetivos extraordinarios. No están financiados, eso sí hay que decirlo, estos fármacos de los que nos has hablado. Los vía oral están financiados en los diabéticos, inyectables. no en los no diabéticos, Vale. y de los parenterales, que hay 3, 2 están financiados en la diabetes, y el tercero, que es el más potente posiblemente, porque es un bloqueo dual, no está financiado. Bueno, nos tenemos que despedir, pero desde luego ha sido un placer hablar de nuevo de la obesidad, un tema que preocupa al menos al 20% de la población. Me quedo con ese dato porque me parece muy importante. Alto. Sí. Solo me vas a dejar un segundo. Claro. Preparando esto, y no ha sido a propósito, me he dado cuenta que el 4 de marzo, es decir, hoy, es el Día de la Obesidad. ¿Ah, sí? Y yo creo que es una Mira, casualidad muy bonita. muy buena. ¿Verdad? Que el Sí. Día de la Obesidad Mundial lo estamos celebrando hoy. De esta manera, obesidad. hablando de la obesidad y sobre todo de cómo combatirla, Eso. que es tan importante con estos tratamientos, algunos muy novedosos. Humberto Mendoza, que es médico internista, hoy nos ha estado hablando de ello. Pues nada mejor que terminar esta entrevista celebrando ese Día de la Obesidad. Ojalá que cada vez las personas resuelvan más ese problema de sobrepeso o de obesidad, porque trae muchísimas otras enfermedades afines. Gracias, Humberto. A ti, Ana. Que vaya muy bien y hasta dentro de un mes Muchas nos gracias, así encontramos. será. Gracias. Vamos a hacer una pausa, la primera para los anuncios. Después, ya les recuerdo, lo decíamos en sumario, José Luis Serna, que es catedrático de dibujo y de pintura, que es ilustrador gráfico, que nos ha traído aquí maravillas, va a estar con nosotros aquí para hablarnos de la última. Así que después de los anuncios nos encontramos con él. A la vuelta de publicidad, ya se lo decíamos, antes de iniciar los anuncios, vamos a hablar de un libro, una publicación. Es ya la segunda entrega de la historia de los que hicieron la historia de España. Es un libro, es un formato muy especial, tipo cómic, contando mucha historia de este país, de España, con unas ilustraciones magníficas que, claro, debemos agradecer a José Luis Serna. Él es dibujante, ilustrador, ha sido además el que llevaba las viñetas de los chistes de Diario de Ávila durante muchísimos años. Ha venido aquí periódicamente a hablarnos de sus trabajos posteriores. Ávila a vista de pájaro es un emblema para esta ciudad. Bueno, tantas cosas que ha hecho José Luis Serna, a quien tenemos esta noche con nosotros, que estamos doblemente agradecidos porque haya hecho el esfuerzo de venir a estar con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo Muy va bien. la vida, José Luis? Bueno, bien, va. vamos a decir que bien. Ahí va trabajando Sí. mucho, ¿no? Sí, sí, Porque la verdad es que sí. Sigo trabajando. Afortunadamente el hecho de la jubilación me ha permitido trabajar en lo que más me gustaba y que no podía hacer durante la etapa laboral. Y entonces, pues sí, me dedico pues, a dibujar, a pintar, a escribir, a investigar, en fin. Para aquellos que todavía no sepan quién es José Luis Serna, vamos a hacer una pequeña biografía profesional, José Luis, porque tú te has dedicado a la docencia siempre, ¿no? Cuéntame. Sí, yo me dediqué a la docencia, empecé en la provincia de Ávila, en Arévalo. Bueno, luego hice unas oposiciones, otras oposiciones a cátedra y estuve un poco, pues, bueno, por España hasta que recalé en Salamanca.
Cronológica, y allí estuve 28 años ¿En un activo, instituto? en un instituto de Como secundaria como catedrático. de dibujo, entiendo. Sí, de plástica, sí. De plástica. Sí, sí. Bueno, estuve dando luego diferentes asignaturas, dibujo técnico, dibujo, imagen, en fin, pero todo relacionado con el mundo de la imagen. También, como decíamos, eras el humorista gráfico de Diario de Ávila durante ¿cuántos años? Ni lo sé, pero muchísimo tiempo también. Pues a lo mejor más de 30 seguramente, sí. Mucho Más de tiempo. 30 años. Y todos los días ahí al pie del cañón, sí. Recabando además la información, sintetizándola en una viñeta, qué difícil es eso, ¿eh? Sí, pero es muy bonito, es precioso. Es verdad que luego en determinadas ocasiones, quizá en verano, por ejemplo, cuando no hay demasiada información, significa un problema, ¿no? Para decir, ¿y ahora a qué le saco yo puntas si no tengo lápices? Pero bueno, bien, sí, es muy interesante. Y te hace ver la vida con un sentido crítico. Sí. Y es muy interesante. Bueno, además de todo eso, él ha seguido sacando libros con la seña de identidad de José Luis Serna, porque es inconfundible allá donde le conozcan mínimamente, sus personajes son de José Luis Serna, Pepete, ¿no? Pepete. Bueno, y Ávila Vista de Pájaro y otras entregas sobre Ávila y sobre historias de Ávila que has venido a contarnos periódicamente, ¿no? Pero ahora estamos con otra cosa. Efectivamente. La última publicación, el último libro, era sobre leyendas, era Ávila Vista de Leyendas, y lo hice un poco para desintoxicarme un poquito de tanta historia, porque ya había publicado el primero de los libros de historia, que era toda la historia de España a través de sus gobernantes, regentes, etc. Y bueno, me puse a hacer el de Ávila Vista de Leyendas y luego recuperé otra vez lo que ya por otra parte había iniciado también, que era la historia de la Segunda República y de la Guerra Civil, que es un tema tremendo, apasionante, y que a mí me gustaba abordar por el gran desconocimiento que hay y que había sobre el asunto. Yo recuerdo que la idea inicial surgió pues comentando con mi hijo que realmente no conocía bien esa historia. Y, pero ¿cómo es posible si es de una importancia absolutamente capital para todos los españoles y marcó a los que lo vivieron un antes y un después? Es una referencia. Y sigue marcando a las generaciones, porque está ahí, claro. Claro que sí. Y entonces empecé a investigar un poquito, hice unos dibujos, busqué información, y luego esa información te lleva a otra y a otra, y en fin, y luego ya vas teniendo un cúmulo de dibujos y de textos que desembocó pues, en los libros de historia. Bueno, tenemos sobre la mesa, yo creo que ya lo han podido ver ustedes, el segundo volumen de lo que será, pues creo que 5 libros, sí, me parece. Sí. Historia de los que hicieron la historia de España. Este segundo volumen que tenemos sobre la mesa trata de la Segunda República y la Guerra Civil, periodo controvertido, muy complejo, sí, donde los haya, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Bueno, tú te tienes que informar mucho, ser muy aséptico. Bueno, claro. Cuéntame cómo te has enfrentado a este trabajo. Ay, pues, a ver, me he enfrentado, digamos que en principio con pasión, porque me apetecía muchísimo abordarlo. Me he enfrentado también con ello desde un punto de vista didáctico y he querido ser muy riguroso, porque lo que no me apetecía era en ningún caso que fuera tendencioso hacia una parte o hacia otra, ¿no? Estamos viendo algunas de las imágenes de los dibujos que ilustran este libro. Claro, es que la idea fundamental de toda la serie es hacer la historia, contar la historia a través de sus personajes. Y por eso en las portadas, pues en la portada de este libro sale Lerroux, Alcalá Zamora, Azaña y Franco. Ahora estamos viendo ahí no me acuerdo cómo se llama. Unamuno y sí. A Unamuno y a Millán Estrae. Sí. Ajá. Y bueno, pues diferentes episodios, la CNT, el sindicato, sí, el oro de Moscú, bueno, en fin. Cosas tan controvertidas como decías, como por ejemplo eso, ¿no? Claro. El oro de Moscú, Franco. Es que hay tantas cosas. Y hay que hacerlo, claro, desde un punto de vista muy aséptico, como decías, pero muy riguroso también, no sé. Sí. Para mí el rigor es fundamental. Prácticamente todas las cosas que pongo, que por otra parte están descritas cronológicamente, están contrastadas en 2 o más fuentes.
porque es cierto que hay historiadores de todo tipo, y yo no soy historiador, y entonces lo que he tenido que hacer es recurrir a otros historiadores. Y hay historiadores que ya se les catalogan, incluso ellos mismos se pueden catalogar de derechas o de izquierdas, y la información que transmiten pues también está sesgada. Y bueno, pues yo cualquier hecho, cualquier cosa que está en el libro está contrastada para que sean lo más veraces que sea posible, y que lo que se diga no sea una cuestión mía, sino que es una cuestión que está dentro de la cronología y, como digo, contrastada. Claro, eso lleva mucho tiempo, ¿verdad, José Luis? De investigación, de estudio, también de trabajo con uno mismo para intentar ser pues, lo más imparcial posible. Efectivamente. ¿Y por qué te has empeñado en hacer este trabajo? Que además tiene 5 volúmenes, este es el segundo. Sí, bueno, es que la idea es contar la historia de España, en general, desde los Reyes Católicos hasta la actualidad. Bueno, más que hasta la actualidad, el final sería este libro, porque el franquismo ya, no digo que no me interese, pero ya está demasiado cercano y no quiero hacerlo. El siguiente seguramente será, bueno, estoy dudando todavía, porque ya los tengo bastante avanzados, 2 de ellos, si ir hacia el siglo XIX y principios del XX o abordar el tema de los Reyes Católicos, que también me parece apasionante. Y bueno, pues ese es el camino. Y decías que sí es mucho trabajo, claro, la investigación. Por mi parte, la verdad es que mucho, porque primero tienes que aterrizar después de informarte en muchos sitios y tener unas ideas más o menos claras para luego ponerte a dibujar y a escribir. Y luego, por otra parte, se tiene que hacer, o al menos lo he intentado yo, hacer de forma resumida y didáctica. En el libro vemos que hay determinados episodios que solo tienen una página. Muéstralo, porque quizá está bien que veamos cómo has compuesto el libro, cómo está ordenado, porque aparte de esas ilustraciones que han podido ustedes ver también, según estábamos hablando de algunos de los personajes que salen en este libro, hay también mucho texto, ¿verdad? Claro. Sí. Cuéntame un poco cómo lo has organizado. Sí. Lo vamos a coger con esa cámara para que lo vea la gente. Bien, sí. Sí, perfecto. Sí. Dime. Pues efectivamente tiene esas 2 partes, en principio, que son los dibujos y los textos por otra. Yo, claro, me siento más a gusto en los dibujos porque pues es lo que he hecho toda la vida, ¿no? Y, sin embargo, sí que me ha interesado el texto desde un punto de vista creativo, porque me gusta escribir también, pero en este caso es desde un punto de vista riguroso histórico. Y lo he abordado con esa diferenciación de contar la Segunda República y después la Guerra Civil. Y en la Segunda República, ¿qué es lo que la ha motivado? Y no cabe duda que el periodo de la monarquía de Alfonso XIII, con la dictadura de Primo de Rivera, es absolutamente fundamental para poder entender por qué llegó la Segunda República. Y la Segunda República es fundamental para entender por qué se llegó a la guerra. Bueno, y está contado, ya digo, de forma cronológica. En principio, el eje central es la cronología que hizo la agencia EFE, pero luego enriquecido con infinidad de historiadores, desde Paul Preston hasta, bueno, pues Eslava Galán, Cárdenas, en fin, es que hay muchísimos. Están las ilustraciones, como podrán ustedes apreciar según va paginando José Luis esta obra, muy bien planteadas en cada uno de los textos que están ahí. No son recreaciones de la historia ni un cuento sobre nuestra historia, sino de la forma más veraz la narración de la historia. Qué difícil es eso. Sí, la verdad es que es difícil, prácticamente es un reto. Decir, ¿cómo se puede abordar esto? Y date cuenta que, por ejemplo, todas las figuras que aparecen aquí, que por cierto hay 700 y pico dibujos, fijaros que en cada uno de las páginas hay 4, 5, 6 más dibujos, ¿no? Digo, los personajes están sacados de fotografías o de retratos que hay pues, generalmente en Internet o en bibliografías adecuadas. Y no siempre la imagen de la persona que vas a dibujar aparece bien.
para que tú puedas hacer el dibujo. Claro, Claro. claro, porque en fotografía se sacaban a los personajes para que salieran de forma agradable. Estoy recordando que aquí en este libro no sale porque no tiene cabida, es Cánovas, que es anterior, era una persona bizca, estrábica, y sin embargo todos los retratos que había de él estaban colocados de tal manera que no se le veía el estrabismo, lo cual da una información sesgada, regular, sesgada, sí, claro. Sí. Y entonces para luego poder dibujarle a partir de ahí, pues tiene una cierta complejidad, ¿no? Y lo mismo ocurre con un montón de gente. Las fotografías, por ejemplo, que quería comentar, están sacadas con los focos iluminadas de frente y entonces prácticamente no tienen relieve y es muy difícil. Para sacarle punta a la cuestión. En mi caso, por ejemplo, si a mí me sacan de frente, no se me ve la nariz que tengo, la enorme nariz que tengo. Y sin embargo, si es de perfil, pues eso se ve mucho más fácilmente. Y los retratos de los que me valgo para luego hacer todos estos dibujos, generalmente o son de frente, o están mal iluminados, o por la propia fotografía pues es muy antigua y no tiene calidad, y es muy complicado. Y luego el texto tiene que ir en función de cada uno de esos personajes, de tal manera que si se habla, pues en este caso de un cardenal, de Isidro Gomá, el que estoy yo viendo ahora, pues claro, tiene que ser el texto referido a ese personaje y ese personaje que esté adecuado al texto en una actitud más o menos adecuada, ¿no? Por lo tanto, es efectivamente mucho trabajo, pero es muy interesante y apasionante. Un formato de TVO siempre, el que practicas, bueno, entre comillas, Sí, ¿verdad? Pero yo diría más bien que es un libro ilustrado, ¿sabes? Eso es. Porque en este Pero caso, los personajes sí son muy de TVO o sí, de cómic y sí. bueno, luego ya es verdad que la composición es diferente, Sí, pero sí, siempre te encuentras cómodo, ¿no? Sí. Yo siempre digo que son caricaturas benévolas, porque es exagerar un poco la expresión del personaje, pero no ridiculizarlo, a pesar de ser caricatura, que no parezca ridículo, sea quien sea y de cualquier tendencia, porque he tratado con respeto a cualquier personaje, ya digo, de cualquier tendencia. Y eso exige que forzar un poco el dibujo para que esos rasgos de la persona aparezcan mejor retratados y que no sean irrisorios, que no sean demasiado fabulados, que no sea mentira. Bueno, eso es lo que he intentado. ¿Cuántas ilustraciones me has dicho que tiene este segundo volumen? Más de 700. Más de 700. O sea que, Y fíjate, textos ya, un libro bueno... de 205, 207 páginas, una cosa así, ¿no? Hay mucho dibujo. ¿Y te ha llevado más o menos cuánto tiempo este trabajo? Yo calculo que aproximadamente 10 años. Pero es verdad que no han sido 10 años continuos porque lo he intercalado con otras cosas. Al principio decía que he estado haciendo lo de las leyendas de Ávila y bueno, y he estado haciendo otras cosas también. Pero yo suelo trabajar casi en plan funcionario, es decir, que yo me meto en mi estudio y como si fuera eso, un funcionario, a las 8 de la mañana ya me pongo a trabajar, pues hasta la 1 y pico y tal. Y entonces ahí, depende de lo que esté haciendo, pues con una organización. Pero como decía, este libro, pues aproximadamente he estado 10 años alternándolo con otras cosas, ¿no? Pero sí, prácticamente 10 años. Nos queda un minuto, todavía hay otros 3 volúmenes de la historia, de los que hicieron la historia de España, ahí en el cajón, pero bueno, estás trabajando en ellos, me decías, ¿no? Sí. Ya tengo prácticamente acabado el siglo XIX y principios del XX, tengo bastante avanzado los Reyes Católicos y me gustaría abordar también, que me apetece mucho, la historia de los Austrias, que tanta importancia ha tenido para los españoles también. Es José María Serna, es catedrático de dibujo, a ello ha dedicado toda su vida profesional, también ilustrador en numerosas ocasiones, ha sido el humorista gráfico de Diario de Ávila durante 30 años y ha hecho muchísimos otros volúmenes de Ávila y de la historia. En este caso está inmerso en esa capitulación de la historia de España. ¿Desde cuándo y hasta cuándo? Desde los Reyes Católicos hasta el final de la Guerra Civil. Hasta el final de la Guerra Civil. Hoy tenemos sobre la mesa una joya, una maravilla, el segundo volumen, Historia de los que hicieron la historia de España, Segunda República y Guerra Civil, un libro que ha tratado con escrupuloso cariño
¿verdad? Por Así lo es. poquito que he podido verlo, además bueno, con mucho rigor, muy bien datado, muy bien, con mucha información y con unos dibujos que por supuesto llevan el sello de PPT, como no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias por habernos contado esto, por seguir pues tan involucrado en la vida en general y en contar la historia, y esta es tu casa para el próximo volumen o lo próximo que hagas. Muy amable, muchas gracias. Muchísimas gracias, que vaya muy Gracias. bien. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios. Después, como hoy nuestro 8 Magazine Ávila es un poco más cortito, que tenemos pues otras historias relativas al carnaval, luego enfilaremos la recta final, que va a ser musical, pero no les avanzo más. Llegamos al final de nuestro 8 Magazine Ávila, después de esa entrevista con José Luis Serna tan interesante sobre su última obra. Ahora tenemos un espacio dedicado a la música, con él ponemos el punto y final a un 8 Magazine Ávila un poquito más corto en este martes 4 de marzo. Vamos a hablar de una orquesta, de la Orquesta Nexia, de todo lo que ha hecho hasta ahora, de su historia y de todo lo que tiene por delante, que es mucho. Además, terminaremos con música de la Orquesta Nexia, con su cantante, con Tai Simón, que además es la directora artística. Les voy a presentar a los invitados que tenemos aquí en este plató de 8 Magazine en riguroso directo. David del Nogal es el propietario de la orquesta. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, bien. Muchísimas bien, gracias por estar aquí. Gracias a vosotros. Y por hablarnos de este proyecto que ya tiene una asignatura importante. Ahora hablaremos de ello. Sí, así es. Y Tai Simón, ya se lo decía, es la directora artística cantante de la Orquesta Nexia. Con ella vamos a terminar además con voz en directo este 8 Magazine Ávila. Buenas noches, Thais. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar aquí. Y luego nos cuentas las dificultades, que deben ser muchas, Sí, claro. de dirigir una orquesta de estas características. Claro, por supuesto. Bueno, empezamos, David, haciendo historia. Así es. ¿Cuándo nació Nexia? Bueno, pues a finales del año 2014. La primera temporada fue 2015 en las carreteras, pero bueno, el proyecto se inició pues a finales de 2014 para poder preparar toda la temporada para arrancar luego en el verano del 2015. Bueno, y desde entonces, pues bueno, hemos hecho la 10ª temporada, fue la anterior, y sí. esta es la 11ª temporada. Ya son unos años, ¿eh? Sí, la verdad para que sí. consolidar, supongo, Sí, bueno, sí. que hay mucho movimiento dentro de Sí, una la orquesta que verdad que tiene sí. muchos músicos, claro. La verdad es que sí, cada vez hay más rotación. Antes años atrás las rotaciones eran menores, pero ahora ya con el paso de los años las rotaciones son mayores en las orquestas y bueno, pues sí, la verdad que iniciamos diciendo, bueno, vamos a ver qué tal, y la verdad es que bueno, Bueno, aquí cuánto estamos. talento hay dentro de las orquestas, todos Sí, los músicos, la gente que sí, compone sí. las Y cada orquestas. vez la gente está mucho más preparada. Claro. Sí, sí. Bueno, hubo unos años ahí, los de pandemia, bien duros, ¿eh? Sí, Pero ahí ahí lo pasamos. habéis resistido. Pasamos 2 años muy malos. Sí. Pero bueno, nos echamos la manta a la cabeza y pudimos seguir para adelante, así que esa suerte tuvimos. Claro, es que cualquier fiesta en cualquier lugar no es nada sin una orquesta, es muy importante. Así es. Va con la gente, además, los repertorios, de eso hablaremos con Thais, y cómo se organiza un espectáculo de esas características requieren, bueno, pues, que haya un feedback con la gente muy importante. Sí, es fundamental. Ahora mismo es tan más importante el espectáculo que otra cosa. Antes a lo mejor no era tanto, pero ahora el espectáculo es fundamental para que una orquesta funcione. ¿Cuáles son las plazas así más importantes para Nexia o las más habituales? Bueno, la verdad, nosotros nos movemos prácticamente por toda la provincia de Ávila, es por donde más nos movemos. Hemos estado en Ávila Capital, hemos actuado ya varias veces, hemos actuado en Arenas de San Pedro, que también es un pueblo grande, en Sotillo de la Grada también hemos actuado. Es decir, que hemos actuado en pueblos grandes de la provincia de Ávila, y bueno, pues luego también hemos estado en Segovia Capital, y bueno, pues y en las provincias limítrofes, en la Comunidad de Madrid también hemos estado, en pueblos de Cáceres, de Toledo. Más o menos nuestro radio de acción es en la provincia de Ávila sobre todo, y luego las provincias limítrofes a la Ávila. Y ahora, bueno, estáis ahí en un impasse porque la temporada empezará, me imagino, en abril Sí, o por ahí, efectivamente. ¿no? Claro. Se suele empezar después del 15 de abril, del 15 de abril en adelante, y suele durar hasta el 15 de octubre aproximadamente. Y bueno, pues en invierno hay inviernos que hay años que hemos hecho fechas en invierno, otros directamente hemos decidido no hacerlo.
Y este año, pues por ejemplo, hemos estado haciendo en el mes de febrero 4 fechas, acabando este domingo en Cebreros, en el Carnaval de Cebreros. Sí, fue una pena porque el tiempo ha estado así de mal en todos los sitios, íbamos a actuar en el tráiler, pero por las condiciones meteorológicas pues tuvimos que hacerlo en el Cabildo, que es un salón cerrado. Pero bueno, se pasó igual de bien y se pudo actuar. Entonces, y mientras tanto, bueno, pues preparáis un poco pues, el repertorio, actuación, espectáculo. La próxima actuación de la Orquesta Nexia será en Navalosa en mayo, el 1. Sí, bueno, empezamos el 25 y el 26 de abril en la provincia de Burgos, y luego el 1 de mayo, la primera actuación que tenemos es en Navalosa, en la provincia de Ávila, es en Navalosa, y el 3 de mayo en Niarra. Muy bien, pues ahí lo apuntamos. Ahora vamos a hablar con Thais de la dificultad de ser directora artística de una orquesta con ¿cuántos músicos dentro del escenario? 4 músicos y 4 cantantes, somos 8 personas en conjunto. Cuéntame un poco cómo tenéis que organizar ese espectáculo, porque es mucho más que una actuación en sí, ¿no? Cuéntame. Bueno, pues realmente yo creo que es un poquito un trabajo que compartimos todos los que nos dedicamos a esto, la forma de trabajar es muy similar. Y nosotros durante el invierno, a partir aproximadamente de noviembre, cuando acabamos en octubre la temporada, pues nos damos un par de semanas para descansar. Claro. Y empezamos a preparar todo lo que viene siendo lo siguiente a la temporada. Hay mixes que cambiar, hay muchas canciones que cambiar, cosas que salen nuevas, cosas que no te funcionan y tienes que volver a darle una vuelta o poner otras cosas que funcionen más. Y hay que hacer toda esa elección de temas, de canciones que tú quieres sacar. Además, generalmente pues también se busca hacer nuevas intros, se le da un nuevo nombre a la gira, porque nosotros todos los años le ponemos un nombre a la gira, y hay que buscar pues un poco el concepto, cómo lo vas a vender, qué quieres vender, que vaya un poco unificado ese nombre, y a partir de ahí empiezas a trabajar, es como una pirámide, ¿no? Y a partir de ahí pues empiezas a elegir vestuario, a elegir coreografías, a elegir lo que quieres enseñar, a idear un show completo que vaya hilado, en el cual pues cada uno de nosotros tenemos una misión dentro de la orquesta, porque al final esto es así, somos todos una cadena y pues cada uno va aportando su granito de arena para dar un buen espectáculo cada vez que salimos al escenario. ¿Cuánto suele durar de media un espectáculo de 4 Nexia? horas. 4 horas, dándolo todo. Sí. Eso es muy difícil. Tenéis que estar a tono en todos los sentidos, ¿no? Sí, es bastante complicado. De hecho, bueno, a nivel físico obviamente pues es muy cansado porque son 4 horas todas las noches, bailando, saltando, animando. Y, por ejemplo, para los cantantes también es verdad que nuestro instrumento es la garganta, voz, claro. y estar 4 horas continuamente cantando, y ya no cantar, sino sobre todo animar y decirle a la gente, vámonos arriba, acá. Vamos. Claro, eso cansa mucho vocalmente, entonces al final es todos los días en esa dinámica y bueno, pues tienes que tener un trabajo previo también de entrenar también, no entrenar solo a nivel físico para poder darlo todo bailando y tal, sino también entrenar a nivel vocal para que no surjan estas cositas. Un repertorio amplio, imagino que tenéis, y no sé, con canciones que también notáis que a la gente le mueven, ¿no? Canciones actuales, por ejemplo, vamos a terminar con una que nos conocemos casi todos, ¿no? Claro, sí, la verdad es que el repertorio está elegido expresamente para que le guste a la gente. Claro. Entonces, nosotros siempre decimos que al final nosotros tocamos para el público y es el público el que decide lo que quiere escuchar y con lo que quiere divertirse. Si llevamos un repertorio súper variado, con canciones para todos los públicos, para todas las edades, intentamos llevar un repertorio como súper dinámico para que todo el mundo tenga su momento, para que todo el mundo encuentre pues su canción o su espacio dentro de la fiesta. Es la Orquesta Nexia, tenemos muchas ganas de escuchar a Thais Simón, que muy gentilmente va con voz en directo además a interpretarnos. ¿Qué canción? Puedes contar conmigo, de La Oreja de Van Gogh. Bueno, ¿quién no se sabe esa canción? David y yo la vamos a tarear Sí, aquí sí, detrás, ¿no? Seguro. ¿Cómo se llama la gira próxima? ¿Ya tenéis nombre? Sí, se llama Toxic Tour. Toxic Tour. En Ávila la primera actuación será en Navalosa el 1 de mayo, pero ya antes tenéis otras cosillas, Sí, ¿no? efectivamente. Empezamos el 25 de abril en un pueblo de Burgos, repetimos el día 26 en el mismo pueblo, y luego ya pues de ahí en adelante hasta mediados de octubre, el primer fin de semana de octubre aproximadamente, darlo todo. sobre todo del 15 de julio al 15 de septiembre es cuando más se comprimen las actuaciones, así que
Bueno, Así que pues nada. David del Nogal, propietario de la Orquesta Nexa, si te parece, tú y yo nos vamos. Nos vamos, sí. Dejamos aquí a Thais Simón, que Sí, es la sí. directora artística de Nexia, con la que vamos a terminar además 8 Magazine Ávila por hoy. Muchísimas gracias, Muchas Thais, gracias un placer, a ti. mucho ánimo, mucha suerte en la próxima gira. Gracias. Y Gracias. esta es vuestra casa y este ahora mismo es tu escenario, Thais. Sí, Muchas gracias. A ustedes también les damos las gracias por haber estado hasta el final con nosotros. Nos volvemos a encontrar mañana, miércoles 5 de marzo. Tenemos otros contenidos que queremos compartir con ustedes si nos eligen, ojalá sí. Hasta entonces, cuídense mucho, sean todos lo felices que puedan. Ahora les dejo con la maravillosa voz de Thais, sin el X, Orquesta Nexia, eso sí, con X, que iniciarán su tour dentro de poquito. David, ¿nos vamos? Nos vamos, venga. Venga, todo tuyo, Thais. Un café con sal, ganas de llorar, mi mundo empezando a temblar, presiento que se acerca el final. No quiero ganar, ahora eso que más da. Estoy cansada ya de inventar excusas que no saben dar, y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo. Oh. Nunca hubo maldad, solo ingenuidad, pretendiendo hacernos creer que el mundo estaba a nuestros pies. Cuando el sueño venga por mí, en silencio voy a construir una vida a todo color, donde vivamos juntos los dos, y solo quedarán los buenos momentos de ayer que fueron de los dos, y hoy solo quiero creer que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedas contar conmigo para siempre, y no puedo evitar echarte de menos mientras das la mano a mi tiempo y te vas. Y yo solo quiero verte y pienso que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo sentía que me iba a morir de amor al verte esperando en mi portal, sentado en el suelo sin pensar que puedes contar conmigo. Que recordarás las tardes de invierno por Madrid, las noches enteras sin dormir. La vida pasaba y yo me muero por ti.